Entonces, vamos a iniciar hoy con el tema de lo que son las sucesiones y el tema de las series, que ya serían los temas de la recta final. Entonces tenemos lo que es una sucesión. ¿Sí? Entonces, una sucesión consiste en un arreglo de números que tienen una característica, un canon, un patrón determinado. Por ejemplo, si tú tienes 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5. Si usted continúa de esa manera, usted por aquí llegaría a una situación como esta. Si usted le da valores a n desde 1 a infinito, entonces aquí arriba llegaría un momento que obtendría la posición n. ¿Por qué? Porque usted sería, cuando n vale 1, entonces arriba da 1. Cuando n vale 2, arriba da 2. Cuando n vale 3, da 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Sí? Dándole valores de 1 a infinito. Ahora, el denominador, ¿cómo podría escribirse el denominador? N más 1. Entonces sería n más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando n vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 3. Cuando vale 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si usted continúa de esa manera hasta infinito, a esto es lo que se le llama una sucesión. ¿Sí? Una sucesión de números positivos. Entonces, una sucesión no es más que una función que toma todos los números naturales y los envía al conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta sucesión que acabamos de escribir, n más 1, ¿qué es lo que hace esta sucesión? Mira, coge el 1 y lo envían ¿dónde? A un medio, ¿sí o no? Coge el 2 y lo envía ¿a dónde? A 2 tercios. Toma el 3 y lo envía a 3 cuartos. Y si continúas de esa manera, te vas a encontrar el término enésimo. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí la hoja o hay que subirla? No, sí, profesor. Sí. Término enésimo, ¿cierto? Y el término enésimo, entonces, ¿lo va a enviar a dónde? Término enésimo, ¿dónde lo envía? N sobre N más 1. Exacto, n sobre n más 1. Esta señora es lo que se reconoce como una sucesión. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces vamos con la notación. Entonces, notación. Entonces, una primera notación puede ser a sub n igual, por ejemplo, esta situación que tenemos ahí, n más 1. Otra notación sería esta, a sub n, y se pone entre unos corchetes, entre unas llaves. Listo. Indicando una sucesión. O poner todos los términos. A sub 1,
A sub 2, A sub 3, A sub 4, puntos suspensivos hasta A sub n. ¿Sí? Es decir, se puede notar de esta manera, como tenemos aquí este arreglo, obviamente poniéndole aquí unos corchetes, ¿sí? O simplemente la puedes denotar como yo la tengo aquí, ¿sí? Entonces, vamos para el ejemplo. Entonces, esta es una sucesión n sobre n más 1, que va a ser lo mismo entonces, 1/2, 2/3, así hasta n sobre n más 1. ¿Sí? ¿Entendida la idea o no? Entonces, vamos a ver lo que es el límite de una sucesión. Listo. Bueno, joven, entonces dice así: dada la sucesión, esta sucesión a su n, si límite, bueno, aquí sí me va a tocar correr la hoja. Si límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a L, entonces se dice que la sucesión a su n converge en el caso de que L sea un número y diverge en el caso en que L sea infinito o menos infinito. Ejemplo. Ejemplo. Determinar la naturaleza de la sucesión n sobre n más 1. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Converge o diverge? Vamos a ver. Límite. Cuando n tiende a infinito
de n sobre n más 1. ¿Cuánto da esto? Medio. Infinito sobre infinito. ¿Cómo era que se calculaba eso? Reemplazando. Se dividen las n's por... ¿Se divide por la mayor potencia del denominador o no? Sí. Entonces quedaría n sobre n. Todo sobre n más 1 sobre n. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto da entonces? Resulta que esta situación, esto es igual entonces, límite, cuando n tiende a infinito. Arriba da 1, ¿o no? Este se cancela. Y abajo daría 1 más 1 sobre n. Dice el teorema que 1 sobre una cantidad que se hace muy grande, ¿cuánto da? O sea, hace que esto daría 1 sobre 1. Luego, la sucesión n sobre n más 1 converge. Sí. Sí. Converge. ¿Alguna pregunta? Otro ejemplo. Mire esta sucesión que tiene el texto aquí. Qué interesante. Dice, determinar si la sucesión n sobre 5 a la n converge o diverge. A ver, 5 minuticos. Inténtenle allí a ver si entendieron un poquito la situación.
N5N a la pero si uno sobre infinito hace ¿Ya listo? sí. ¿Cuánto dio ese? ¿Converge o diverge? Converge, da cero. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuánto hace el límite? ¿Infinito sobre infinito? No. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Sí o no? Entonces, esto dice que es límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 5 a la n logaritmo natural de 5, ¿no? Así se deriva de estas funciones. Luego esto sería 1 sobre una cantidad que es muy grande. ¿Cuánto da? Conclusión. Converge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces hay un teorema. Teorema. Dice, si límite cuando n tiende a infinito de a sub n en barras, o pues en valor absoluto, es igual a 0, entonces límite cuando n tiende a infinito de a sub n también es 0. Ejemplo. Dice, determinar. Profe. Sí. Determinar la naturaleza de la sucesión suma de n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre a la n menos 1 sobre dos a la n. Perdón. Esto aquí no lleva una sumatoria. Esto lleva es un corchete. Sí, hay un pequeño detalle ahí que les explicaré un poquito más adelante cuál es la diferencia entre ponerle sumatoria y ponerle estos corchetes. No sé si alguien tiene de pronto una idea cuál es la diferencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia allí? Lo que pasa es que cuando tú le pones una sumatoria, ya no queda una sucesión, queda una serie.
Es la notación simplemente, porque incluso algunas series las podemos denotar también aquí como estas sucesiones. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿converge o diverge? ¿Quién me dice? Converge. Entonces, ¿cómo fue eso? Límite. Cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de menos 1 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Listo? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Esto es lo mismo entonces que tener límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Da 0 o no? Y a 0. Luego, límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n menos 1 sobre 2 a la n da 0. Ese es el criterio. Que menos 1 a la menos 1 da 1. ¿Ah? ¿Qué? Que menos 1 a la n menos 1 da 1. No. Menos 1 a la n menos 1 no da 1. Eso. El valor absoluto de menos 1 a la n menos 1 se va a dar 1. Listo. Porque eso siempre va a dar 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver otro teorema. Se prueba de la razón. Dice, sea a su n una sucesión dice entonces, si límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1, entonces límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0. Ejemplo. Ejemplo. Dice, analizar la naturaleza de la sucesión tres a la n sobre n factorial
Ojo, esto es n factorial. Lo que pasa es que le voy a agregar el 1 allí, pero entonces puede ponerse un poquito incómoda la situación. Por ahora entonces miramos más bien así. 3 a la n sobre n factorial. ¿Quién tiene memoria de qué es n factorial? Por ejemplo, ¿cuánto da 5 factorial? ¿Ah? A ver, n factorial es lo mismo que coger 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Hasta dónde? No, hasta n. Bueno, podemos poner el penúltimo término, ¿sí o no? El penúltimo y el último vendría a ser la n. Claro que la n incluye. Claro, siempre va hasta el último término. Entonces, 5 factorial, lo mismo que tener 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Cuánto da eso? 120. ¿Cuánto da? 5 por 4, 20. Por 3, 60. Y 6 por 2, 12. Joder, ¿Ah? hay factoriales negativos. Perdón. Hay factoriales negativos. No, los factoriales siempre son de números positivos, ¿sí? Por ejemplo, 0 factorial, ¿cuánto da? 0. ¿Cuánto da 0 factorial? ¿Ah? Cultura general, ¿no? Pues. Le da 1. Listo. Por allá, los que no han visto estadística, de una vez les digo, por ahí se lo van a encontrar más de una vez. Listo. Entonces, pues, límite. Cuando n tiende a infinito. ¿De quién? ¿Cómo quedaría el término de arriba? ¿Quién me lo dicta? ¿Ah? ¿Qué haría 3 a la n más 1 o no? Porque arriba hay que poner a su n. ¿Sobre quién? N más 1 factorial. Sobre, le voy a poner aquí bigotes a esto para saber quién es el que va debajo. Este de arriba que acabo de poner, pues atentos. El que acabo de poner arriba en el numerador es a su n más 1. ¿Me debe entender o no? Sí. Simplemente, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? Tomas aquí la n y la cambias por n más 1. Aquí la n y la cambias por n más 1. ¿Listo? Y abajo va pues la serie normal, esta que tenemos aquí. O sea, hace que va 3 a la n sobre n factorial. ¿Alguna pregunta? Todo eso entre el valor absoluto. Sí. Eso dice el criterio, que debe ir entre valor absoluto. ¿Listo? Bueno, entonces acá apliquemos la ley de extremos. ¿Sí? Entonces esto sería límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 3 a la n más 1 por n factorial sobre
3 a la n por n más 1 factorial. ¿Listo? Sí. Bueno. Ahora, dice que esto es entonces límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Ojo, 3 a la n más 1 es lo mismo que tener 3 por 3 a la n por n factorial. ¿Entendido lo que acabo de hacer o no? Porque es que vea, 3 por 3 a la n pone la misma base que hace con los exponentes. Suman, este tiene exponente 1 más la n, entonces queda 3 a la n más 1. ¿Y abajo qué queda? 3 a la n. Y recuerda que este n más 1 factorial se puede descomponer como n factorial por n más 1. ¿Sí? Entonces resulta que este n factorial se cancela con este n factorial. Este 3 a la n se cancela con 3 a la n. Y entonces nos queda que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Arriba quedó 3 y abajo quedó n más 1. ¿Y cuánto hace el límite? ¿Es menor que 1 o no? ¿Es menor que 1? Entonces la conclusión es que límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 3 a la n sobre n factorial, ¿cuánto da? 0. Criterio de la razón. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver lo que es una serie. Entonces, dada la sucesión a su n, es decir, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su n. Podemos definir como, mire, a S1 como A1, S2 como A2, perdón, A1 más A2, S3 como A1 más A2 más A3. Si tú continúas de esa manera,
vas a encontrar a S sub n. Entonces, ¿cuánto da S sub n? Haría A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. Listo. Listo. Entonces, mire, esto es una serie. Listo. Es una serie. Y esta expresión que tenemos aquí es lo mismo que decir suma de dónde a dónde. Desde n igual a 1 hasta n. De n igual a 1, en este caso hasta infinito. ¿Por qué? Porque es que usted puede seguir sumando de ahí para arriba todos los términos que quiera. ¿De quién entonces? ¿De quién es esa suma? De A sub n. A esta expresión es lo que le vamos a llamar una serie. ¿Se entiende entonces la diferencia entre sucesión y serie o no? Sí. Mire, una sucesión es simplemente un arreglo de números, un conjunto de números, ¿cierto? Una lista de números. Mientras que una sucesión es el primer término, vendría a ser ese primer término de la sucesión. El segundo sería la suma de los dos primeros términos. El tercero, la suma de los tres primeros. Así sucesivamente hasta ir la suma de los n primeros términos. Mire, suma de los n primeros términos. A esta suma de estos n primeros términos de esa sucesión es la que vamos a llamar una serie. Entonces, la notación. Una primera notación la podemos tomar de esta manera. Obsérvese que tiene una notación muy similar a la notación de sucesión. Entonces ahí es donde ustedes tienen que hacer la distinción, si es una sucesión o es una serie. Siempre hay que escribir esta expresión y acotar si es sucesión o serie. La notación más utilizada, entonces como lo veíamos allí, es esta. Dice, sumatoria de n igual 1 hasta infinito de A sub n. Listo. ¿Preguntas? Entonces, la tarea de nosotros es tratar de conseguir algunos criterios que nos ayuden a determinar si esa sucesión, si esa serie es convergente o no. Listo. Entonces, uno de los primeros criterios que vamos a utilizar es que estaba buscando aquí por aquí un ejemplo. Bueno, no lo tengo aquí. Es un ejemplo muy interesante para que me entendieran el siguiente criterio.
Bueno, no está. Listo, mire este criterio. Dice, si límite cuando n tiende a infinito de a su n es distinto de serie de cero, entonces la serie diverge. Listo. Ejemplo. Da que luego converge cuando es igual. No todas las veces. No todas las veces. No todas las veces. Sí, ahorita le voy a hacer un ejemplo muy particular. Mire este ejemplo. Determinar la naturaleza de la serie suma de n igual a 1 hasta infinito de 3 n a la 2 más 1 sobre 2 menos n a la 2. ¿Cuánto es el límite? Mire que si esa, yo pregunto, a ver si me, es que quiero preguntar algo. Si esto fuera una sucesión, ¿la sucesión converge o diverge? Pero entonces, como serie, ¿qué pasaría? Mire que entonces no siempre, puede que pronto algún criterio de sucesión te sirva para serie, puede, pero no siempre va a suceder eso. Entonces, por eso estamos dando unos criterios que sí te ayudan a determinar en cualquier momento si una serie converge o diverge. En este caso hablamos de esta situación, ¿sí? Que si límite cuando a su n es diferente de 0, entonces la serie diverge, ¿sí? Entonces, límite cuando n tiende a infinito de 3n2 más 1 sobre 2 menos n a la 2. ¿Esto cuánto da? ¿Cómo era que calculaba ese límite? Menos 3. ¿Se divide por la mayor potencia o no? Sí. Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 3 n a la 2 sobre n a la 2 más 1 sobre n a la 2, todo sobre 2 sobre n a la 2 menos n a la 2 sobre n a la 2. Listo. Ahora dice entonces que esto es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Este se cancela o no? Entonces queda 3 más 1 sobre n a la 2 sobre 2 sobre n a la 2
menos este se cancela, queda 1. Entonces, este tiende a 0, este tiende a 0. Conclusión, arriba queda 3, abajo menos 1. Entonces queda más por menos, da menos 3. Quiere decir entonces que el límite cuando n tiende a infinito de 3 n a la 2 más 1 sobre 2 menos n a la 2 igual a menos 3. Y esto es distinto de 0. Por tanto, la serie suma de n igual 1 hasta infinito de 3n2 más 1 sobre 2 menos n a la 2 diverge. Pero esto es una forma más fácil. Cuando arriba es del mismo grado que abajo, uno coge los dos números que acompañan el de mayor denominador, por ejemplo 3. Arriba es 3 y abajo menos 1. La profesora nos decía así. Ya. Y si tiene esta. Si tiene esta. ¿Hay qué? Así está diferente. Pero es cuando es así, por ejemplo, en el caso de... Pero mira que si tú aplicas el mismo procedimiento, o sea, tú tienes toda la razón, ¿cierto? Está, cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, eso tiende a infinito o a menos infinito, una de dos, ¿cierto? Cuando el grado de arriba es igual al de abajo, que ese es el caso que nos está presentando, entonces solamente se toman los coeficientes. Listo. Cuando el grado de arriba es mucho menor que el grado de abajo, entonces eso da 0, ¿cierto? Pero en estos casos funciona un sistema muy parecido al que acabamos de hacer. Listo. Muy similar. Bueno, señores, no quiero meterles más información. Necesito que vengan bien preparados próximo martes. Mañana estaré pasando por la oficina para recoger el segundo examen. Se los tendré calificado, espero que para mañana mismo por la noche, para que ya de una vez pues que tengan como una idea de qué es lo que está sucediendo. Y les voy a dejar unos ejercicios para que me manden, es decir, ese mismo martes se los entreguen a Luis, para que ya entonces Luis me los envíe aquí. Esos ejercicios son correspondientes al tema del examen. ¿Listo? Es como para que tengan una idea de cómo es que va a ser esa actividad. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Cómo? Los ejercicios sabiendo las tareas de la mañana. ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Qué? Porque o sea, nos vas a mandar los ejercicios mañana también. No, la idea es, los ejercicios sí, se los brego a enviar ahorita. Así parecido como envié ese simulacro.